Primero porque necesitamos asegurar un terreno plano que nos permita de verdad tener los valores en la imagen de lo que es la vegetación, en este caso para nosotros, o cualquier otro objeto que cubra la escena. Entonces, primero que nada, la corrección topográfica es importante porque nos asegura un terreno lo más plano posible. Segundo, porque cuando hacemos estudios en el tiempo, ¿verdad? Es importante porque entonces con los ángulos que se toman en cuenta con todas estas fórmulas matemáticas, pues se corrige el ángulo del sol, se corrige el ángulo al cual va viajando y va a estar registrando en la energía reflejada los sensores remotos, se corrige la distancia o las diferentes distancias que puede haber debido al relieve entre el sensor remoto y el relieve. Y también es importante, entonces, cuando utilizamos diferentes sensores. Ajá. Es decir, estudios en tiempo, relieves muy sinuosos y diferentes sensores hacen que la corrección topográfica se deba hacer para que nuestros datos sean comparables. Si yo ocupo, por ejemplo, un satélite Landsat 7 y utilizo también un sensor Landsat 8, aunque son del mismo programa Landsat, ya eso hace que nosotros a fuerza necesitemos una corrección topográfica para poder hacer compatibles nuestros análisis. Imagínense que estuviéramos haciendo el estudio como lo vamos a hacer en 2009, donde todavía no estaba el sensor Landsat 8, y entonces imaginen que estamos haciendo una comparativa con datos actuales de 2022. Entonces, yo a lo mejor ocuparía para el 2022 datos del sensor Landsat 8 y para el 2009, obviamente, el Landsat 7. Como son dos sensores diferentes, tengo que hacer corrección topográfica necesariamente. O bien, aunque sea el mismo año, pero a lo mejor yo quiero comparar datos entre Landsat 8 y Sentinel, pues también tengo que hacer corrección topográfica porque Landsat 8 viaja a una velocidad diferente comparado con Sentinel. Recuerden ustedes que Sentinel tiene mayor periodicidad, un periodo de 10 días para pasar por el mismo punto en la Tierra, mientras que Landsat se tarda 16. Entonces eso hace que obviamente Sentinel vaya a una mayor velocidad y pues eso obviamente va a repercutir en los ángulos de incidencia y los ángulos de reflectancia. ¿Se entiende la idea entonces de la corrección topográfica? Sí. Bueno, entonces ayer les pedí de favor que bajaran el modelo de elevación digital del INEGI. Si pudieron, no tuvieron ningún problema. Sí, sí pude. ¿Todos? Sí, profesor. Sí, igual, profe. Muy bien. Pues eso es importante. Entonces, ¿para qué nos va a servir el modelo de elevación digital? Bueno, ayer les comentaba que el modelo de elevación, además vamos a explicarlo también. Se acordarán ustedes que ya hemos visto que, por ejemplo, tengo curvas de nivel. Ahora estas son curvas de nivel, ¿sí? En donde a lo mejor por acá estoy en la cumbre de mi relieve, ¿no? Y bueno, todas estas son isolíneas, que ya vimos que una isolínea pues, son curvas de nivel. Ya quedó bien establecido que entre más distancia haya entre cada isolínea, el terreno se hace más plano y entre más juntas, el terreno se hace más abrupto. Entonces, regularmente esto pasa
¿verdad? Los terrenos más abruptos los vamos a encontrar hacia las partes altas de las montañas y los terrenos más planos los vamos a encontrar ya en las partes bajas. Bueno, los modelos de elevación digital, hay dos tipos. No sé si por ahí leyeron alguna información de INEGI, que regularmente por ahí nos trae información de lo que son los modelos de elevación digital cuando bajamos este tipo de modelos que ellos tienen. A ver, voy a poner así, modelo de elevación digital. Lo voy a abreviar como MED. Modelo de elevación digital. Eso quiere decir, voy a subir el tamaño de letra. Ahí está. Ahora, el modelo de elevación digital se puede dividir en dos grandes grupos. De terreno y de superficie. Voy a ponerlo acá abajito. De terreno y de superficie. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, los modelos digitales de elevación de terreno dan información de la superficie del terreno y todo aquello que lo cubre. Por ejemplo, vegetación, edificaciones, etcétera. Entonces, todo aquello que cubre el terreno lo registra este modelo de elevación digital. Y esto lo podemos ver en tercera dimensión, y si tenemos imágenes de ese tipo, pues vamos a poder ver el terreno, no solamente la forma del relieve, sino vamos a poder ver todo lo que está encima de ello. Y los modelos de superficie solamente registra la superficie, o sea, del terreno. Por eso se llama de superficie. Es decir, no, es decir, la imagen o el modelo, más bien, el modelo ya fue procesado para quitarle todo lo que cubre el terreno. Es decir, solo se tienen datos del relieve. ¿Se entiende la diferencia? Sí. ¿Sí? Ok, entonces miren, ¿cómo se hace un modelo de elevación digital a grandes rasgos? Bueno, pues imaginen que tenemos estas curvas de nivel que son, no sé, por ejemplo, 100 metros. Esta que dibujé aquí, vamos a suponer que esta de acá es la de, no es cierto, vamos a poner que esta es la de 500 metros. Vamos a poner que la de acá es la de los 600 metros y la de adentro es la de los 700 metros. ¿Cuál sería la equidistancia entre curvas de nivel si voy con esta lógica? 100 metros. Cada 100 metros, efectivamente. Y entonces, por ejemplo, la de aquí abajito de los 500, ¿de qué altitud sería? Si sabemos que el relieve va bajando hacia la parte baja de la pantalla. 400. 400 metros. Ajá. 300 metros. Y 200 metros. Bueno, vamos a tomar este ejemplo así, de manera, un ejemplo un poquito
sencillito. Ahí está, miren. Ok, ¿qué hace? ¿Cómo se obtiene? Porque acuérdense ustedes que estos son las isolíneas. Aquí en este caso, las isolíneas son vectores. Acuérdense de esos conceptos. Y el modelo de elevación digital ya son píxeles. ¿Se acuerdan de la diferencia entre uno y otro? El vector era información, yo recuerdo que era puntual y los píxeles eran como un promedio de toda esa información. Más o menos por ahí va. Por ahí va. Espérame tantito, se fue muy... ahí está. Por ahí va la idea, más o menos. Efectivamente, los vectores, dijimos, sí, efectivamente son puntuales, pero entonces son datos discretos. ¿Se acuerdan? Dijimos, porque esta isolínea representa a los 500 metros de altitud, pero en el espacio que existe, este espacio, dejen cambio de color para que nos entendamos. Este espacio que existe, que estoy dibujando aquí, entre línea y otra entre líneas, no tengo datos. Solamente sé que de aquí a acá son 100 metros. Pero si yo quisiera, por ejemplo, saber a qué altitud estoy aquí, o acá, o acá, pues quizá con la escala pueda calcularlo. Pero hay un vacío aquí, por eso decimos que los datos vectoriales son datos discretos. Y en cambio los píxeles, ¿se acuerdan qué datos son? Continuos. Continuos. Es decir, ¿qué hace, qué parte de los sistemas de información geográfica me representan entonces que de vectores los pase a píxeles? La geoestadística. Entonces, ¿qué va a hacer la geoestadística? Pues lo que va a hacer es entonces, mediante un modelo, a un algoritmo, va a generar puntos entre líneas en donde va a interpolar esos datos. Entonces vamos a poner aquí interpolación entre líneas no, sí está bien, no lleva acento, entre líneas interpolación entre líneas para poder generar datos continuos a manera de píxeles y se obtenga un modelo de elevación digital. Y entonces ahora sí, con el modelo de elevación digital, acuérdense ustedes que se van a generar píxeles, que son cuadritos. Vamos a tratar de representarlo así, más o menos. En donde, bueno, pues cada píxel tiene su propio dato, ¿no? Y entonces voy a tener una altitud entre cada píxel gracias a la geoestadística. ¿Se entiende también ese concepto? Sí, profesor. Bueno, entonces ya están preparados para lo que sigue. Entonces, esto es un modelo de elevación digital, por lo tanto, voy a tener el relieve hasta en tercera dimensión. ¿Qué se puede hacer con el SIG? Con el SIG ustedes pueden obtener un modelo, con base en su modelo de elevación digital, lo pueden tener en tercera dimensión y ustedes pueden mover el relieve. Eso lo vamos a hacer seguramente. Van a poder mover su relieve, van a poder mover, por ejemplo, imagínense el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl en tercera dimensión, así como en Google Earth, y de repente lo pueden mover hacia un lado o hacia otro. Bueno, dicho lo cual, chicos, entonces
vamos a proceder a trabajar con nuestro nuestra corrección topográfica. Si me hacen, bueno, ¿quién quiere proyectar pantalla? Abran el